buen día, mi nombre es Gloria Alejandra Estrada Espinosa y el día de hoy vengo a exponer mi ensayo, el cual titulé El crimen organizado, desafíos, enfoques y respuesta del Estado. Primeramente es importante saber que el crimen organizado en general es un problema tangible para todos, es un problema real e inminente en nuestra sociedad, en México, así como en otros países, lo cual lo convierte en un problema internacional que debe ser tratado desde dentro y desde luego desde fuera. A pesar de los múltiples esfuerzos que se han realizado, las propuestas internacionales que ha emitido la ONU, por ejemplo, los tratados internacionales que se han firmado, así como al interior de nuestro país, pues la creación de leyes, la reforma algunas, el reforzamiento de la legislación, realmente estos esfuerzos no han sido suficientes para poder llegar a una verdadera solución o mínimo a un control de este problema tan grande. En el desarrollo de mi ensayo abordo los diferentes puntos importantes que hay que tomar en consideración, mismos que también son abordados en la lectura que fue proporcionada para la realización del ensayo. Así que, pues nada, voy a proceder a la explicación, a la exposición de ya el desarrollo del ensayo. Primeramente, en el plano internacional es importante abordar los rasgos característicos o los patrones que se siguen dentro del crimen organizado entre países, ya que si bien no opera exactamente igual dentro de cada país, sí siguen un patrón o comparten ciertas características que hace que este problema escale a un nivel transnacional. Es decir, que no es solamente que dentro de cada nación, de cada país exista este problema del crimen organizado, sino que estos grupos delictivos trabajan en conjunto con otros países para convertir esto en un problema internacional, y esto lo vuelve aún más complicado porque no solamente se trata de que dentro del Estado se busque y se logre la regulación de este conflicto, sino que al ser algo de nivel internacional es importante que también se hable de cómo solucionarlo en cuanto a las relaciones que estos grupos delictivos tienen entre países. Por lo tanto, es un problema a nivel internacional que, como bien mencionó, comparte ciertos patrones, ciertas características importantes. Ahora bien, ya enfocándonos específicamente en la delincuencia organizada dentro de México, creo que es bien sabido que los índices de violencia, de criminalidad en nuestro país son sumamente altos, a pesar de que desde el siglo anterior se ha intentado controlar esta problemática. Realmente el crimen organizado es un problema súper fuerte dentro de nuestro país, que ha traído consigo muchísimas muertes, extorsiones, privación de la libertad, tráfico de armas, en fin, no solamente se trata del problema principal, que es el narcotráfico, que es el que más se habla, sino de muchos otros problemas que vienen consigo y que pues van perjudicando a la sociedad, aun cuando no todos los miembros de la sociedad forman parte de un grupo delictivo. Es un problema inminente que no se puede dejar pasar por alto. Personalmente, siendo una persona que reside en Ciudad Juárez, en donde hay altos índices de criminalidad, puedo externar como vivencia personal que realmente la violencia ha impactado muchísimo en la sociedad. Lamentablemente son personas de todo tipo las que se ven perjudicadas por este tipo de problemas, aún y que no se encuentran envueltos en ellos, terminan sufriendo las consecuencias de todo lo que engloba el crimen organizado. Así, también dentro de este problema del crimen organizado en México, también es importante no dejar pasar que cuando hablamos de las muertes, sí, obviamente se habla de muertes de miembros de los grupos delictivos, de los cárteles y demás, así como muertes de personas inocentes que pues estuvieron en el lugar equivocado, en el momento equivocado, pero también están presentes las muertes de mismos funcionarios públicos como la policía, los militares y demás, que no todas las ocasiones fueron asesinados precisamente porque estuvieran pues defendiendo a la sociedad y sus intereses, ni luchando contra el crimen, sino porque muchas veces estas figuras, policías, militares, como bien mencionaba, terminan estando coludidos con el crimen organizado, terminan siendo parte del problema, pues trabajan desde la corrupción, algunas veces porque están bajo amenaza, pero otras veces también es por intereses personales que deciden involucrarse en estos asuntos, pues porque hay un beneficio económico, obviamente, o incluso un beneficio pues de jerarquía o algo por el estilo. Entonces es importante también tomar en cuenta ese punto. Ahora bien, un tema que personalmente me pareció muy interesante es el de el bien jurídico protegido, que pues termina convirtiéndose en el bien jurídico afectado por las actividades del crimen organizado. Me pareció muy interesante porque se creería tal vez que está bien determinado y que al estar luchando contra el crimen organizado se tiene bien establecido cuál es el bien jurídico que se está tratando de proteger. Sin embargo, de acuerdo con la lectura y el análisis que realizo en mi ensayo, nos damos cuenta de que en realidad no está del todo determinado, porque solamente se le da mayor importancia o relevancia a un bien jurídico tutelado que viene siendo la salud pública, que claro que es un problema
es un problema real y es algo que se tiene que combatir. Sin embargo, me parece muy interesante cómo es que no se profundiza en la importancia de otros bienes jurídicos que también están siendo afectados debido al crimen organizado, ya que solamente nos vamos con la idea de que crimen organizado es igual a narcotráfico, narcotráfico claramente es igual a drogas y drogas es igual a, pues sí, a afectar la salud pública. Sin embargo, no solamente queda ahí, porque hay todo un trabajo detrás de las actividades que realiza el crimen organizado, en donde también se afectan otros bienes jurídicos y también se cometen otros delitos, por ejemplo la aportación de armas, la privación de la libertad, las extorsiones. Hay muchos otros bienes jurídicos que al final terminan siendo afectados por otros delitos que también se cometen dentro del crimen organizado, incluso pues llegar hasta a la muerte por medio del homicidio, porque es un delito que también está altamente presente en las actividades ilícitas. Por lo tanto, me parece que es un tema que debería de tratarse un poco más, el que se determine de mejor manera cuáles son los bienes jurídicos que se deben proteger, puesto que se ven afectados por el crimen organizado. A este mismo punto del bien jurídico protegido, diagonal afectado, me gustaría también añadir que muchas veces puede ser que se considere que si no estás envuelto en actividades delictivas de esta índole, no tendrías por qué sufrir una afectación. Sin embargo, pues la realidad es otra, ya que aquí, como bien dice el dicho popular, pagan justos por pecadores, puesto que en muchas ocasiones, como mencionaba al inicio, muere gente inocente que estaba en el lugar equivocado, que recibe una bala perdida en un enfrentamiento entre cárteles, por ejemplo. Además, también se ve afectado nuestro bien jurídico de la libertad, puesto que si recordamos algunos años atrás, una década para atrás, era un peligro salir a la calle. Si no había razón para salir, no era mejor quedarse en casa, porque el simple hecho de salir a la calle, un niño a jugar a la pelota, lo ponía en el riesgo de ser víctima de alguna actividad de precisamente el crimen organizado. También, por ejemplo, los secuestros, las extorsiones vienen de la mano de este mismo problema, y personas inocentes terminan siendo quienes se ven afectadas y por ende sus bienes jurídicos por ser víctimas del crimen organizado. Entonces, no solamente se ven afectadas las personas que forman parte de estos grupos delictivos o que consumen lo que estos grupos delictivos trafican, sino que también personas que pareciera que no tienen ninguna relación terminan sufriendo una afectación. Ahora bien, en cuanto a la respuesta del Estado, de las instituciones ante esta inminente problemática de toda la delincuencia organizada, considero, como bien se aborda en la lectura, que es importante comenzar a partir de las medidas que han sido deficientes, que no han funcionado como se espera, pues a lo largo del tiempo, desde que de algún modo se trata de combatir este problema. Puesto que no se trata de desmeritar el trabajo que se ha realizado, pero sí de ser realistas y de entender que tal vez no ha sido el indicado o no ha sido el suficiente. Sobre todo, a mi parecer, creo que no ha sido el indicado, porque no considero que las leyes, el catálogo de delitos que tenemos actualmente, la forma en la que se tratan, que se castigan y demás, no sea la adecuada. Creo que pues estamos por un buen camino. Sin embargo, en la actualidad se cree que el estar derogando, creando, reformando las leyes es la forma de solucionar el problema, cuando desde una perspectiva muy personal considero que en realidad a los grupos delictivos, a los delincuentes, a las personas que se dedican al narcotráfico, que forman parte de un cártel, no les va a importar mucho romper las reglas, ir en contra de la ley, porque precisamente sobre eso versa su trabajo. Entonces creo que pues no les asusta el hecho de que haya 1001 modificaciones para, según esto, tomar en consideración todos los puntos donde hay un problema y abarcar todo. Creo que realmente no va por ahí la solución al problema, que es lo que actualmente o desde un tiempo se hace, cuando en realidad lo que, a mi parecer, y pues de acuerdo con la lectura, lo que realmente se debería de hacer, donde debería de estar como el enfoque ya ahorita, es más bien en mejorar el sistema penal, es decir, mejorar el trabajo de los ministerios públicos, de la policía ministerial, de los jueces, porque mejorando el trabajo de estos, pues vamos a poder substanciar de mejor manera lo que está en la ley, porque al final de cuentas ellos son quienes operan la ley. Ahora bien, entendiendo que las medidas tradicionales que se han empleado para combatir este problema pues no han sido del todo eficientes, es importante también hablar ahora de las sugerencias, así como de lo que se ha estipulado internacionalmente, por ejemplo, por medio de la ONU. Personalmente me permití profundizar un poco específicamente en la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos. Principalmente abordé el artículo 5º, puesto que me pareció muy interesante partir de ese punto para poder entender cómo estructurar mejor todo el sistema penal
en este caso de México, ya que en este artículo 5 se establece la penalización a qué delitos específicamente y en qué casos. Y me parece importante e interesante porque no solamente se habla de cuando una persona comete tal delito o pertenece a un cierto grupo delictivo que se dedica al crimen organizado, sino que también habla de sancionar y de procesar a las personas que demuestran tener la intención incluso de cometer estos actos sin llegar a cometerlos. Asimismo, también aborda la actividad del Estado frente a esta situación y cómo puede existir la posibilidad de que los mismos miembros del Estado, los mismos funcionarios públicos, trabajen coludidos con el crimen organizado para cometer actos delictivos de la índole que le corresponden y cómo también estos deben ser sancionados. Y por último, me parece interesante que dentro de este mismo artículo también se aborda cómo el Estado debe de actuar y cómo estaría infringiendo en una falta de no actuar de cierta manera, bajo ciertos protocolos, cierta precaución, y que también de no seguir exactamente o de tener añadiduras en sus propias legislaciones dentro de cada estado, deben anunciárselo a la ONU, deben informárselo para que esto vaya de acuerdo con lo que en esta convención se acordó y que todo en conjunto pues logre controlar este problema del crimen organizado. Ahora, otro punto que se aborda en la lectura y que me permití profundizar en el ensayo que realicé es el de la política criminal frente al crimen organizado en nuestro país, en México, en donde me parece importante recordar, como bien mencionábamos, que no se han realizado las actividades necesarias y las más adecuadas para combatir este problema. No quiere decir que no se haya hecho nada, pero como bien mencionaba, creo que por mucho tiempo toda esta forma de abordar el problema se centró y quiso como obtener la solución mediante lo que está escrito en papel, mediante simples leyes y demás, y como bien mencionaba, pues no considero que sea lo más adecuado. Asimismo, podemos rescatar de la lectura que precisamente este era un problema que existía ya desde hacía bastantes años atrás, pues el Estado se había limitado a contemplar en la Constitución ciertos delitos y después añadirlos al Código Penal, pero no pasaba de ahí, no había algo más allá que permitiera que la substanciación de estas leyes fuera igual de eficiente que como se planteaba pues en esos escenarios hipotéticos del marco jurídico. Por lo tanto, me parece importante mencionar que debido a esta ineficiencia y estas problemáticas que pues esto que no llegaba a dar resolución o a aminorar el problema del crimen organizado, el Estado se vio en la necesidad, que qué bueno que fue así, de crear una ley específica para combatir estos crímenes más graves, puesto que no se trata de la afectación a una persona, sino a toda una comunidad. Esta ley tiene como nombre oficial Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y me parece que fue una muy buena creación y muy buena herramienta para trabajar un poco más este problema, claramente no para solucionarlo de raíz ni mucho menos, pero sí como para darle un poco más de forma a todo lo que engloba este problema del crimen organizado, puesto que en específico esta ley regula aquellos delitos más graves, como claramente lo es el narcotráfico, entre otros que me permitiré mencionar más adelante, pero que en su conjunto son delitos que terminan afectando, como mencionaba, a la sociedad en general, por lo cual esto los vuelve más graves, pues se ven afectados más bienes jurídicos, así como mayores repercusiones para en general el Estado y desde luego un mayor trabajo para todo el sistema penal. Algunos de los delitos en los que profundiza esta ley son, como mencionaba, el narcotráfico, también el terrorismo, el lavado de dinero, el secuestro, la aportación de armas ilegales, que son problemas y son delitos que están dentro de toda la estructura del crimen organizado. Algo que me parece muy interesante, además, que se aborda en la lectura, es como yo mencionaba mi punto de vista anteriormente, que claro, la creación de esta ley desde luego que iba a traer consigo grandes beneficios para tener una mejor visibilidad y más englobado este problema y cómo atacarlo, pero esto, como ya mencioné reiteradas veces, pues no es la solución total al problema, porque también hay que abordar y tratar temas de mejora en lo que es el sistema penal, como hablábamos de ministerios públicos, jueces, policías, mejorar todo este sistema para que cobre vida esta ley que tiene un buen propósito. Por lo tanto, no podemos darle toda la responsabilidad a la ley, sino que también debe recaer sobre los distintos funcionarios públicos que se encargan de todo el proceso que conlleva la impartición de justicia. Ahora bien, como manera de conclusión, me gustaría recalcar, como bien mencioné en toda esta exposición, así como en todo el ensayo, que la delincuencia organizada es un enorme problema que enfrenta nuestra sociedad y que desde luego el Estado tiene que combatir con las medidas y con las herramientas realmente necesarias y las mayormente adecuadas.
Eso es uno de los principales problemas que considero que enfrentamos en cuanto a esta situación del crimen organizado, pero asimismo también me parece importante mencionar la relevancia que tiene también el hacer una limpia de todo el sistema, del sistema estatal para poder detectar y desde luego extraer del poder a todas esas personas que se encuentran coludidas con el crimen organizado y que les facilitan obviamente el trabajo. Eso es uno de los problemas que considero los más relevantes, uno de los puntos más importantes que se debe atacar. Asimismo, es importante no dejar pasar el hecho de que no se puede solamente abordar este problema del crimen organizado enfocándose específicamente en el narcotráfico, sino que también hay que abordar todos estos otros problemas, todos estos otros delitos que se cometen dentro de la delincuencia organizada, porque de este modo se puede englobar más esta situación y poder pues atacar, como mencionábamos, desde distintos puntos. Por lo tanto, es importante verlo desde una perspectiva más amplia. Y finalmente también me parece importante dejar claro que claramente, que evidentemente esto es un trabajo del Estado, pero también como ciudadanos es importante fomentar y promover una cultura de la legalidad, logrando así que si bien las personas que ya se encuentran dentro de estos grupos tal vez no puedan echarse para atrás o no tengan la intención de llevar una vida dentro del marco de la legalidad, por lo menos si podemos promover esta cultura para que futuras generaciones no se vean envueltas en este tipo de conflictos. Y bueno, esto es todo por mi parte. Muchas gracias por la atención.